Jacobo Arbenz, soldado y ciudadano, ha influido personalmente en la creación de esta nueva emoción cívica dentro de la que renace Guatemala. Su nombre empezó a mencionarse en un instante trágico para el ejército, en un instante en que el pueblo odiaba al ejército por creerlo culpable de los crímenes de la dictadura. El capitán Arbenz, declinando su cargo en la Escuela Politécnica, llamó como con clarines a sus compañeros para divorciarse del régimen fenicio que gobernaba Guatemala. Concibió y planificó, aliado a figuras juveniles como él, la rebelión militar concurrente al gran movimiento cívico ya iniciado. El 20 de octubre lo encontró en la vanguardia militar, en mangas de camisa, como soldado y como jefe. Llevó a la Junta Revolucionaria de Gobierno el prestigio de su personalidad, ya entonces dibujándose con fogonazos de líder. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, una revolución democrática desde Guatemala conmueve inesperadamente el ámbito latinoamericano. Guatemala, un país semifeudal gobernado por sofocantes dictaduras que lo convirtieron en una finca cafetalera europea y enclave bananero estadounidense, inicia su liberación. Una larga lucha cívica conduce a la renuncia del general Jorge Ubico y permite vislumbrar el cambio radical a mediados de 1944. El sucesor y heredero del dictador, general Federico Ponce Báidez, que pretendía prolongar violentamente el régimen anterior, es derrocado mediante un levantamiento armado cívico-militar el 20 de octubre de 1944 y que respondía al reclamo popular por la libertad y la democracia. Las masas populares contribuyen y dan carácter de revolución al derrocamiento del régimen despótico. Desde la ciudad de Guatemala se propaga la noticia de la revolución. El júbilo de la población urbana se extiende por todo el país. La revolución vio celebrar juntos a trabajadores urbanos, a la clase media, a la élite terrateniente y al cuerpo de oficiales del ejército. El advenimiento de un régimen de inspiración social, libertad y democracia, la búsqueda de la cual une temporalmente a estos sectores. La ansiada libertad, negada por decenios de autoritarismo liberal, es una realidad concreta expresada en un pueblo armado de dignidad que recomienda la dirección de sus esperanzas a una juvenil junta revolucionaria conformada por el joven oficial Jacobo Arbenz Guzmán, de 31 años, el civil Jorge Torriello, de 35 años, y el mayor Francisco Javier Arana, 39 años. Bueno, fue un cambio enorme. Realmente lo que yo he dicho siempre es que ese momento de la Revolución de Octubre le devolvió al pueblo de Guatemala su dignidad, que es lo más importante. Comenzamos a tener acceso a otras fuentes de información. Habíamos recibido un bombardeo de propaganda democrática de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña y de la Unión Soviética, porque estamos hablando del proceso en que está finalizando la Segunda Guerra Mundial. Otro acontecimiento relevante de esos días fue la presentación de los elementos del Ejército de Guatemala, quienes llevaron a cabo una concentración en el Campo Marte y ante los miembros de la Junta juraron defender los principios de la Revolución del 20 de octubre. La oficialidad, elementos de caballería, Escuela Politécnica y la tropa en general estuvieron presentes.
Presidieron esta ceremonia los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y sus más allegados funcionarios. En 9 de noviembre de 1944, el embajador mexicano acreditado en Guatemala, señor don Romeo Ortega, llegó al Palacio Nacional para anunciar a la Junta su reconocimiento por el gobierno del hermano país, México, que fue el primer gobierno que otorgó su beneplácito. Posteriormente llegó con el mismo fin el excelentísimo embajador de la Gran Bretaña, Sir John Holston Ledge, y el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos, Mr. Boaz Long, siendo la primera junta militar que Estados Unidos reconoció en América. Así recibió la Junta el reconocimiento de los gobiernos de China, Bolivia, España, Chile, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Cuba, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. No había un plan de gobierno, había que votar al dictador y todo el pueblo quería naturalmente algo que intuía que era la libertad, pero cada quien piensa en la libertad de acuerdo a su condición de clase, de acuerdo con su posición, que es lo que lo hace tener una idea política. Y ahí, increíblemente, desde este momento, comienza la divergencia de qué hacer, qué gobierno hacer, qué gobierno formar, con quiénes. Naturalmente, los más aguerridos durante todo el tiempo que se fragó la revolución contra Ubico y después contra Ponce, fueron los estudiantes universitarios. Tras el levantamiento armado del 20 de octubre, la Junta Revolucionaria de Gobierno conforma un gabinete revolucionario integrado por personas de reconocida reputación, sin nexos ni pasado con los regímenes autoritarios, ni antecedentes con partidos cómplices de las dictaduras. La Junta Revolucionaria de Gobierno y el Gabinete Revolucionario desarrollan una actividad sin precedentes en la historia nacional. En 147 días, poco más de 4 meses, introducen al país a la democracia y modernidad del siglo XX por medio de un gran conjunto de decretos que expresan el sentir popular y derogan todos los fundamentos del régimen despótico liberal. La Junta comenzó a gobernar, pero lógicamente tenía que tener un respaldo de una asamblea. Y entonces la asamblea anterior fue cancelada totalmente. Entonces había que hacer elecciones. Entonces se fijaron las elecciones para el mes de diciembre. Y entonces se comenzó la campaña. Entonces nos llamaron a nosotros para participar como diputados. Entonces yo acepté y llegamos de diputados varios de los estudiantes. La gente que venía de fuera a Guatemala como diplomáticos se quedaban sorprendidos de ver la cantidad de jóvenes que integraban el Congreso. Yo en lo personal pues tenía 23 años. Fuimos a sustituir a la gente de Ubico que tenía entre 40 y 60 años más o menos, ¿no? La Junta Revolucionaria de Gobierno legisló por decretos y nosotros ratificamos todo lo que había hecho la Junta Revolucionaria en materia legal. Pero lo que verdaderamente dirigió la Junta Revolucionaria de Gobierno fue el ciudadano Jorge Toribio. Motivo: el coronel Arara venía de estar en un cuartel viendo las 4 paredes del y el capitán Alves pues había estado en la Politécnica también sin mayores relaciones. Y en cambio el ciudadano Toribio pues era un hombre que formaba parte de la alta sociedad de aquel entonces. Entonces tenía comunicación con cualquiera. Ya era un hombre mayor y ya sabía el teje y maneje de muchos asuntos y sobre todo de política bisoña, porque no había políticos de escuela en esa época en Guatemala. Se decreta la separación de los 3 poderes del Estado, la alternabilidad en el poder, las elecciones populares, el sufragio obligatorio y la ciudadanía de la mujer.
Se prohíbe la reelección presidencial y se instaura el derecho del pueblo a rebelarse ante cualquier intento de reelección. Se permite la fundación de partidos políticos sin restricciones ideológicas. Se instaura la política para la alfabetización y se apoya la formación de cooperativas agrícolas e indígenas. Se prohíbe el trabajo forzoso y se crea el Código Laboral que antecede al Código de Trabajo. Se prohíbe la usurpación de tierras por los grandes terratenientes y se decreta abolir el latifundio, acciones que inspiran a una futura reforma agraria. Se constituyen las autonomías municipales y el del Poder Judicial. Se decreta la autonomía de la educación superior pública para establecer el principio de libertad de opinión y de expresión, y para evitar que cualquier gobernante llegara a controlar la Universidad de San Carlos, como lo había hecho la dictadura militar de Jorge Ubico. El nuevo orden da paso a la reforma política, económica, social y cultural del país. Prioriza la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución política que reemplace a la arcaica Constitución Liberal, así como también se ordena la convocatoria a elecciones generales. La Junta Revolucionaria convoca a elecciones generales para la Asamblea Nacional Legislativa en noviembre y en diciembre para la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional Constituyente, donde prácticamente toda la juventud universitaria ocupó las curules, pero también una Asamblea Nacional Constituyente, donde naturalmente llegaron alrededor de 8 o 10 representantes de los sectores antidemocráticos que dieron batallas muy duras que hubo que vencer, gracias a 2 hombres que manejaron la Asamblea dentro del aspecto democrático. Uno de ellos, José Sol Bennett, y otra, Jorge García Granados. Ellos lograron la más hermosa carta magna que ha tenido el país: libertad. En pleno periodo electoral, desde su cátedra universitaria en Argentina, viene para participar como candidato presidencial Juan José Arévalo, ilustre humanista, pedagogo, filósofo y escritor, dueño de una espléndida cultura y notable capacidad oratoria, insólita hasta entonces en Guatemala. Si se buscara una figura e imagen antagónicas a las ignorantes, toscas y despóticas figuras castrenses de antaño, ninguna mejor que la suya, y de esa cuenta es que de inmediato subyugó a la población, al grado que el saludo callejero solía empezar con un vigoroso «¡Viva Arévalo!». La alianza de partidos políticos y organizaciones sociales que propone el doctor Juan José Arévalo obtiene la mayoría de la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente. Arévalo gana las elecciones con una amplia mayoría del 85% de los votos. Toma posesión de la presidencia el 15 de marzo de 1945, en la misma fecha que cobra vigencia la nueva Constitución y que la Junta Revolucionaria se autodisuelve. Figuras destacadas en posición de ministros significativos para dar cumplimiento a los propósitos de la Revolución de Octubre fueron Jacobo Arbenz en la Defensa Nacional, Manuel Galich y posteriormente Raúl Osegueda en Educación Pública, Enrique Muñoz Meani en Relaciones Exteriores, Manuel Noriega Morales y posteriormente Alfonso Bauer Páez en Economía, Carlos Leonidas Acevedo en Hacienda y Crédito Público. El triunviro Jorge Toriello ocupa brevemente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al cual renuncia por fuertes y crecientes discrepancias con el presidente Arévalo. La trayectoria política de Jorge Toriello desde entonces fue diluyéndose cada vez más y se dedicó plenamente a una vida cívica. Al contrario de su hermano Guillermo Toriello, de fulgurante carrera política, hasta alcanzar cargos de primera magnitud como el de canciller durante el gobierno de Jacobo Arbenz. El gobierno de Juan José Arévalo presupone un giro absoluto y radical en la historia de Guatemala respecto de lo que literalmente puede considerarse la civilización de la vida cotidiana y el ejercicio partidario, la asistencia y justicia social, la política interna e internacional, así como la política cultural. En todo ello se experimentó una verdadera explosión sin precedentes en la historia nacional. Se desmilitariza la educación oficial, se promueven las campañas de alfabetización y los programas de educación rural, formación profesional en humanidades, vale decir en libertad de pensamiento.
Se instaura el Seguro Social con la fundación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS. Se promulga el Código de Trabajo. Se adhiere a importantes convenios internacionales, entre otras leyes destinadas a ampliar las libertades individuales y la democracia. Se protege el patrimonio nacional y se establece el estudio de lo indígena, creándose, por ejemplo, el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto Indigenista Nacional. Se fomentan oficialmente las artes en el Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Escuela de Bellas Artes, la Gran Escuela Coral con el Coro Guatemala. Lo mismo con el Ballet Nacional mediante el Ballet Guatemala, entidades todas que gozaron de nombre continental. La editorial del Ministerio de Educación con una línea editorial a bajo costo nombrada Biblioteca de Cultura Popular 20 de octubre. Se establece la autonomía del deporte. Se edifica la Ciudad Olímpica, magna construcción sin precedentes en su género durante toda la historia de Guatemala y hasta ahora no superada. Arévalo también se impuso como política oficial traer asesores extranjeros en el campo científico, humanístico, artístico y sindical para contribuir a sacar a Guatemala del atraso en que estaba sumida. Por iniciativa de su esposa, la argentina Elisa Martínez, dedicó amplios programas para beneficio de la niñez guatemalteca, dentro de los cuales fundó las guarderías infantiles y los comedores infantiles, así como el hospital infantil en Puerto Barrios. Los sectores ultraconservadores no hacen esperar su reacción ante estos cambios a los cuales vienen a llamar comunismo. Con representantes remanentes de las viejas tiranías, se confabulan junto a la jerarquía de la Iglesia Católica, comandada por el arzobispo Mariano Rosselli Arellano, e invocan el fantasma del comunismo desde el púlpito para desprestigiar y derribar al primer gobierno de la revolución. Cuentan con el apoyo total de la embajada estadounidense y las leyes laborales, como el Código de Trabajo, son vistas desde los intereses estadounidenses en Guatemala como United Fruit Company. Alimentados desde el norte, más de 30 intentos de golpe de Estado ocurrieron durante el periodo de Arévalo. El anticomunismo crece. Primero germina, luego crece y se reproduce, porque uno de los principales logros de Juan José Arévalo fue castigar con un pequeño impuesto a las tierras ociosas. Eso fue tildado de comunismo, de robo inconsecuente contra la propiedad privada. Y luego, cuando el Código de Trabajo también es promulgado, la histeria anticomunista cundió. O sea, habría que preguntarse qué es el anticomunismo, pues. El Código de Trabajo, el impuesto a las tierras ociosas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Arévalo era comunista. Como parte de esta conspiración, se boicotean las actividades de gobierno mientras que la empresa bananera United Fruit Company ejerce presión sobre Arévalo para revocar las medidas en el campo laboral e inicia en Estados Unidos una campaña de desprestigio contra el proceso guatemalteco. Arévalo pone en claro su nacionalismo y su particular socialismo espiritual de carácter moderado, pero también su anticolonialismo. Al insolente embajador estadounidense Boaz Walton Long, desubicado ante tanta independencia política en su mero patio trasero, el presidente Arévalo lo tranquiliza acerca de su amistad a Estados Unidos, pero de esta manera, Guatemala seguirá siempre al lado de los Estados Unidos, pero de pie, no de rodillas. Reafirma su anticomunismo y su admiración por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. En el difícil año de 1948 se deterioran las relaciones con el embajador Richard Patterson, quien llega a presionarlo para que derogara el Código de Trabajo a efecto de favorecer a la compañía frutera, para que destituyera a diversos funcionarios de gobierno y para que promulgara leyes petroleras a favor de empresas estadounidenses. Arévalo reitera una política exterior soberana, al grado de forzar el retiro de Patterson y expulsar al agregado militar de Estados Unidos por haberse vinculado a enemigos del gobierno, medida que hasta entonces ningún gobierno latinoamericano había osado realizar. Los 2 primeros años de mi gobierno culminaron con la promulgación y vigencia de un Código del Trabajo,
llamado a fortalecer la vida democrática al mismo tiempo que a fermentar con nuevos gérmenes la economía patriarcal en que vivíamos, así como a dignificar individuos y familias en los grandes estratos sociales de los trabajadores. Bien pronto empezaron a sentirse los efectos del nuevo texto legal, mientras los trabajadores y campesinos veían realizados sus sueños de igualdad jurídica y marcados los comienzos de su liberación económica. Los empresarios africanizantes del Caribe movilizaron dentro y fuera de Guatemala todos sus elementos en la más poderosa embestida que se haya llevado durante 4 años contra un gobierno latinoamericano. El feudalismo criollo, que 2 años atrás pedía democracia y libertades individuales, se mostró defraudado e indignado por la manera que mi gobierno entendía la democracia y exageraba las libertades. Los magnates del banano, connacionales de Roosevelt, se rebelaron ante la audacia de un presidente centroamericano que ponía en igualdad de condiciones jurídicas a sus compatriotas guatemaltecos con las honorables familias de los exportadores. En la inmediata de estos poderes surgió un pacto de guerra contra el animalismo, pero al mismo tiempo nuestras mayorías populares, tocadas de entusiasmo por la realidad de la ley libertadora, organizaron sus fuerzas con profundidad de tropa y se dispusieron a pelear lo suyo. El Código del Trabajo entró a ser propiedad popular el 1 de mayo de 1947. ¿Cómo sería el criterio de aquella oposición? Incluso por ahí anda, yo he recopilado algunas de las cuestiones de la Iglesia. Monseñor Rogelio Arellano critica el Código de Trabajo porque va con eso de la jornada de 8 horas, va a fomentar la vagancia y con el pago de 7º día. ¿Que por qué? Si es un día de descanso y no es laborable, eso es cargarle a los patronos un dinero que no tienen. El seguro social, casi prácticamente tuvo el gobierno que amenazar con militarizar los hospitales porque se promovía una rebelión prácticamente de médicos, porque con la seguro social van a perder clientela los pobres que han estudiado tanto para llegar a ser médicos. Esos eran los criterios de una derecha aldeana. Esa es la cosa. Criticaban todo, es decir, absolutamente todo. Era una campaña ya fomentada, bien organizada, ¿verdad? Que viene desde el mero momento de la Revolución de Octubre, cuando se empieza a plantear la nueva Constitución, la del 45. En Arévalo comienza a perfilarse una actitud ya contra la United Fruit Company, contra la IRCA y contra la empresa eléctrica de Guatemala con la revisión de los contratos. Ahí empieza ya a crearse una fricción entre el gobierno de Arévalo y los intereses norteamericanos. Arévalo comenzó a manifestar un antiimperialismo extraordinario. Dice: los bienes de Guatemala son bienes del pueblo. No podemos dilapidar ni el petróleo ni las minas, no podemos hacer nada si no es con la quiesencia del pueblo. Además, nuestra soberanía nacional es lo más caro y lo más hermoso que tenemos. Aquí no manda nadie más que el pueblo de Guatemala. Y aparte, las reformas que se están haciendo eran reformas que empezaron a tener, sobre todo en América Latina, una gran repercusión. Un país pequeñito como Guatemala que empieza a enfrentarse al gran coloso del norte. En una disposición controversial, la Revolución de Octubre intenta modernizar al ejército, dividiendo la autoridad y el poder del antiguo y todopoderoso ministro de Guerra con la creación de 2 jerarquías paralelas, la del ministro de la Defensa y la del jefe de las Fuerzas Armadas. Dicha dicotomía viene a provocar ambigüedad en el seno del poder militar.
el mayor Francisco Javier Arana es nombrado por el Congreso de la República jefe de las Fuerzas Armadas. Armado con verdadero poder, no subordinado entre los cuarteles y la tropa, en tanto que el extriunviro Jacobo Arbenz, ya restituido de sus despachos militares, es designado por el presidente Arévalo como su ministro de la Defensa, sin poder real entre la tropa. Está lista la Constitución, se cometieron errores, porque había el problema de qué hacer con el ejército. El ejército, de acuerdo con los principios de la Junta Revolucionaria, tenía que ser apolítico, tenía que ser un ejército que defendiera la soberanía del país, pero ¿quién dirigía el ejército? Entonces, no querían que fuera Arévalo, porque era el comandante general del ejército. Entonces surgió la idea de crear el Consejo Nacional de la Defensa. El Consejo Nacional de Defensa, y naturalmente, además del Consejo Nacional de Defensa, el jefe de las Fuerzas Armadas. Naturalmente que no era la solución, y que muchos no estábamos de acuerdo, pero era obligado, porque de otra manera había amenazas de que no tomaba posesión Arévalo. Entonces hubo que aprobar el jefe de las Fuerzas Armadas y aprobar el Consejo Nacional de la Defensa. Entonces, jefe de las Fuerzas Armadas, lógicamente, era Arana. Entonces, Arbenz era ministro de la Defensa. Y además el presidente era el presidente de la República. O sea que el ejército tenía 3 jefes, pero el máximo era Arana. O sea que el poder del ejército era fuerte. En el escenario de los múltiples intentos de golpe de Estado durante el periodo de Arévalo, el ministro Arbenz se constituye en un íntimo colaborador del presidente Arévalo y una de las piezas fundamentales en la defensa de la revolución, lo cual lo consolida como un pilar fiel e insobornable de la misma. El momento más difícil para el presidente Arévalo ocurre en 1948. Arana, que no conseguía constituirse en el candidato oficial, conspira cada vez más para la insurrección, seducido por sectores civiles y militares antirrevolucionarios, ultraconservadores y la Embajada de Estados Unidos, de quienes era ya un instrumento. Realiza una serie de maniobras infructuosas para controlar al ejército y, confiado en sus alianzas, amenaza al presidente Arévalo en el propio palacio con un ultimátum, exigiéndole en el plazo perentorio de 2 días, so pena de ser depuesto militarmente, la inmediata destitución del gabinete de gobierno, incluido Arbenz con sus seguidores y su baja en el ejército, y el reemplazo de todos por personas de Arana. Ante esto, Arévalo con Arbenz y otros políticos claves consideran capturar y expatriar al insurrecto a Cuba, acción acordada con el presidente cubano Carlos Príos Acarrás. Arana había llegado ya con exigencias muy fuertes con Arévalo, que debía de correr a los comunistas de Guatemala y de que se estaba yendo muy hacia adelante con los partidos políticos, que se estaba radicalizando mucho a la izquierda. Llegaba, incluso estuvo a puntos, tengo entendido, casi a punto de ponerle un ultimátum a Arévalo. Entonces Arévalo se apoya en Arbenz y es el Congreso de la República el que destituye de jefe de las Fuerzas Armadas a Arana. A todo esto, el Congreso de la República, presidido por Mario Monteforte Toledo, ha sido informado de todo por el presidente Arévalo y propone una serie de acciones, decidiendo en consecuencia destituir al coronel Arana, ordenar su aprehensión y expulsarlo inmediatamente del país. Arbenz, en su papel de ministro de la Defensa, es designado para efectuar la operación. Ese mismo 18 de julio de 1949 se hace acompañar de personal de su confianza y coordina con el director de la Policía Civil la operación para arrestar al coronel Francisco Javier Arana en su intento de hacerse con el cargamento. Arbenz observa desde una posición distante para actuar en caso fracasara el operativo. Se instala un retén en inmediaciones del Puente de la Gloria. El jefe de la policía detiene a la comitiva del coronel Arana. Le notifican su destitución ordenada por el Congreso de la República. Un escolta de Arana origina un tiroteo que deja varios heridos, y Arana queda muerto en el lugar, junto al escolta. Mas el subdirector de la Guardia Civil, coronel Enrique Blanco, y un miembro del ejército que participa en el operativo, habiendo quedado herido el mayor Alfonso Martínez, diputado del Congreso. Arana había ido al
al famoso chalet de Ubico, el Morrón creo que se llamaba, a traer las armas que ahí estaban almacenadas, que habían pertenecido a la famosa, aquella cosa ideal de Arévalo, de la Legión del Caribe, de una legión que iba a votar a los dictadores de Centroamérica y del Caribe. Entonces, cuando viene de regreso, lo detienen para agarrarlo preso. Es cierto, Arbenz estaba en el, ¿cómo se llama? El mirador ese arriba de Matitlán. Estaba viendo con anteojos de larga vista junto con un amigo nuestro que nos la contaba todo, Amadeo García, que era lugarteniente de Arbenz. Dice que le dijo, cuando vio lo que había pasado en el Puente de la Gloria, le dijo Arbenz a Amadeo, todo se jodió, vos. La noticia de la muerte de Arana provoca que militares y civiles fieles a él se apertrechen en la Guardia de Honor, desde donde organizan ataques al centro de gobierno. La insurrección aranista, que estaba ya preparada, estalla y pone en jaque al gobierno de Arévalo durante 2 cruentos días en julio de 1949, en los que hubo 150 muertos y medio millar de heridos. Como ministro de la Defensa y accidental jefe de las Fuerzas Armadas, Arbenz se prepara para esta reacción violenta e inteligentemente derrota a las fuerzas aranistas. Él fue el que salvó al arevalismo, indiscutiblemente, y todo lo dirigió por teléfono. Y quien se hizo mando de las tropas afuera fue Carlos Aldana Sandoval. Los que habían permanecido leales, los otros que se habían levantado, eran nada más y nada menos que la Guardia de Honor, bajo el liderazgo de Mario Méndez Montenegro. Mentiras de toda laya, amenazas y chantajes, y hasta la expresión soez y mentecata se volcaron sobre nuestro país y su gobierno, haciendo blanco especial de aquel ataque ininterrumpido y cobarde sobre la personalidad estoyante del doctor Arévalo. Al mismo tiempo, se trató de corromper la conciencia de muchos guatemaltecos, civiles o militares, para que se sumaran a la conspiración antidemocrática que se tejió para derrumbar a un gobierno cuyo único delito consistía en propiciar una política que les diera pan y libertades a las grandes masas y protegiera los intereses nacionales contra los voraces financieros del exterior y los que reciben las migajas de estas riquezas en el interior. Arbenz concentra a los militares derrotados con la intención de juzgarlos como lo dicta la Constitución de la República. Pero en una decisión inesperada, el presidente Arévalo decide dar una versión diferente de los hechos y deja a Arbenz y a sus subalternos en entredicho. Permite que la suspicacia pública señale a Arbenz como asesino de Arana, lo que desde entonces sostiene la oposición de derecha, sin pruebas ni evidencias demostrables. Además, como si hubiera sido ajeno a las decisiones, anuncia una amnistía para los oficiales del ejército y los civiles alzados, varios de los cuales se constituirían más adelante en piezas clave de las conspiraciones que acaban con la revolución en 1954. Arbenz lo veíamos, se le respetaba, pero no era un tipo protagónico. Él sale a la palestra sobre todo cuando le achacan a él que había asesinado a Arana, ¿no? Y ahí sí fue mucho de eso es parte de ese resentimiento, de ese distanciamiento que tuvo Arbenz con Arévalo. Arévalo cometió el gran error de no decir la verdad de lo que había pasado con Arana. Y Arévalo, en la manifestación ya de apoyo a él después de la derrota de la Guardia de Honor, no dijo la verdad. Unos forajidos asesinaron al coronel Arana, ¿no? Pero por su parte,
El Congreso de la República realiza una investigación que esclarece las dudas y señalamientos sobre el verdadero papel de Arbenz y sus subalternos en la operación accidentalmente fatal para el coronel Arana, y designa al mayor Carlos Paz Tejada, afín al ministro Arbenz, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Figura muy importante, muy inteligente, muy capaz, muy digno. Él asumió la jefatura de las Fuerzas Armadas, asumió incluso poderes ejecutivos que el presidente le delegó para que la situación se tranquilizara en el país. Lo hizo muy bien, cumplió su tarea, devolvió los poderes a Arévalo y ya se quedó como jefe de las Fuerzas Armadas, coordinando el trabajo con Jacobo Arbenz como ministro de la Defensa. La muerte de Arana impulsa aceleradamente la candidatura de Arbenz, que ya venía mencionándose en círculos restringidos e incluso Estados Unidos, secretamente, le consideraba favorable a sus intereses. La actuación de Arbenz en defensa del gobierno de Arévalo y la revolución sella la confianza entre la mayoría de los partidos revolucionarios y las organizaciones populares, y con ello, su prestigio crece y acaba perfilándose como el candidato presidencial lógico y obligado de la Revolución de Octubre. Ya los trabajadores opinaron, discutieron. Se trataba nada menos que de designar al candidato de la revolución para la presidencia de la República, de escoger al hombre que garantice una patria digna y soberana y la defensa e incremento de las conquistas sociales. Este hombre fue el designado. Jacobo Arbenz Guzmán, ciudadano y teniente coronel, el hombre de la Revolución de Octubre, el hombre en quien confían legítimamente las clases trabajadoras y las fuerzas progresistas de la nación. Porque es preciso que todo guatemalteco se grabe en la mente y en el corazón que mientras este indígena siga siendo un paria segregado de la civilización y trabajando tierra ajena, la revolución no estará consumada. Las conquistas sociales, la soberanía de la nación, las mejores condiciones de vida para el pueblo no caen graciosamente de las nubes ni las otorgan gentilmente los grandes intereses extranjeros, enemigos del progreso de Latinoamérica. Las conquistas sociales hay que ganarlas, hay que luchar por ellas, por la continuidad de la revolución, y con Arbenz, Guatemala es hoy, frente a todos sus enemigos, un pueblo en marcha, en una marcha que nadie puede ya detener. ¡Adelante! La candidatura de Arbenz es inicialmente propuesta por un grupo de empresarios quetzaltecos, organizados en el Partido de Integridad Nacional, PIN, a lo cual posteriormente se suma el Partido de Acción Revolucionaria, PAR, y se establece una alianza de partidos revolucionarios entre los que llegan a participar discretamente los militantes del Partido Comunista llamado, posteriormente, Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Hubo problemas internos en los partidos. El Frente Popular Libertador, por ejemplo, decidió que no lanzaba candidato militar. Y así se lo dijo a Arbenz. Le dijo, no estamos con Jacobo porque es militar. Por eso, porque queremos un civil. Entonces se lanzó como candidato a Manuel Galich y a Víctor Giordani, que dividieron el partido. Esa fue una división del frente. Pero ya Meme Galich simpatizaba con Arbenz. Había una reacción en contra de la candidatura de Arbenz, especialmente por el general Miguel Ydígoras Fuentes, que lo apoyaba indudablemente la derecha de Guatemala, que lo apoyaba las organizaciones de agricultores, cafetaleros especialmente. La iglesia, desde luego, anduvo con reservas. La iglesia empezó ahí a mostrarse ya con declaraciones de anticomunismo, las cuales se exacerbó en los años siguientes. Continuamente no vote por comunistas, la excomunión a los comunistas, en fin, de parte de Monseñor Rosell, si eres católico no votes por los enemigos del pueblo. Quetzaltenango me tocó ir también. En Quetzaltenango había una verdadera efervescencia por Arbenz, sobre todo participación indígena. E incluso me acuerdo, porque todos estábamos esperando cómo irá a hablar, porque la verdad es que muchos no lo habíamos oído más que en muy poquitas ocasiones, pues yo no lo había oído nunca. Entonces todos atentos a cómo hablaba el Arbenz, y siempre pausado,
no era un hombre de expresiones así violentas, no rayó nunca en la demagogia, pero sí era un hombre de discurso práctico, de discurso exacto. Vamos a hacer esto, y la verdad es que lo cumplió. Yo lo conocí personalmente antes de ser presidente. Me parece, por eso es que tengo una impresión directa de su carácter. Era una persona exageradamente educada, muy fino en el trato, y contrariamente a lo que suponen las gentes que lo desvalúan su personalidad, Arbenz fue una persona de mucho carácter. Bueno, formado militarmente, abanderado de la Escuela Politécnica, no podía ser una gente endeble, ¿verdad? Una persona de un carácter vigoroso, con una tenacidad extraordinaria para la consecución de sus cometidos, no cambiando erróneamente de un lado para otro, sino se fijaba metas y las cumplía. Arrancando una campaña clamorosa en su natal Quetzaltenango, Arbenz recorre todo el país divulgando su elaborado programa de gobierno. Las organizaciones sindicales y campesinas se movilizan para recibir al candidato que garantiza la profundización de la revolución. La población indígena participa masivamente en los mítines y sus autoridades se reúnen con el candidato. Las mujeres organizadas participan activamente en la campaña y reciben con efusivas muestras de simpatía al candidato que les representa su progresiva inclusión en la vida política y social del país. Arbenz es apoyado por profesionales, democráticos, terratenientes e industriales progresistas que se adhieren a su candidatura. Más de 15.000 almas se establecen formando enorme valla en el camino del aeropuerto a la ciudad. Al paso de la comitiva, el coronel Arbenz recibe el efusivo saludo del pueblo. Martí es recordado en exaltación simbólica a través de la lucha que encara la clase trabajadora. Ofrece a su auditorio un mensaje de salutación de todos los departamentos guatemaltecos. Con júbilo que raya en la locura, miles de hombres y mujeres se interponen al paso de la comitiva, vitoreando al candidato popular, al soldado de la revolución, al hombre en el cual confía Guatemala sus destinos de pueblo libre y soberano, de país progresista y generoso. Un campesino del departamento del Quiché traduce el discurso del candidato a la lengua quiché a los campesinos que desde lejanos rincones llegaron para tomar parte entusiasta en la 11ª concentración de la Alianza Popular Arbencista. Como corolario de este acto cívico de trascendental importancia para la vida política de Guatemala, el candidato de Unidad Nacional, coronel Arbenz, pronuncia conceptuoso discurso en el que enfoca realísticamente los múltiples problemas de las comunidades indígenas, de las unidades de producción y de la ciudadanía en general, proponiendo soluciones que tienen por base la reforma agraria democrática como fuente de prosperidad y bienestar para todos los guatemaltecos. El coronel Arbenz puntualiza en su discurso los aspectos más trascendentales de la vida nacional. Ofrece resolver el problema de la vivienda de los trabajadores, se refiere a la reforma agraria y a la justa retribución del trabajo. Con relación al capital extranjero, manifiesta que no se opondrá a él, en tanto que signifique progreso para el país y que no atente contra la soberanía nacional ni afecte derechos inalienables de Guatemala. Ofrece seguir tratando democráticamente aún a los enemigos que atacan por medios reprobables. Ofrece resolver el problema de las verapaces y manifiesta que cuidará de que el campesino indígena sea tratado con la justicia que hasta ahora se le ha negado. El coronel Arbenz, candidato del pueblo, enciende la esperanza en una vida más justa, más llevadera y más humana hasta el último rincón de Guatemala. El 12 de noviembre de 1950, Jacobo Arbenz Guzmán se presenta a las elecciones como el candidato de las mayorías. En una demostración de civismo popular, resulta electo presidente con más del 65% de los votos, muy por encima de todos los demás candidatos que se presentan a elecciones.
El 15 de marzo de 1951, por primera vez en la historia de Guatemala, un presidente electo democráticamente entrega el gobierno a otro ciudadano, también electo democráticamente, como presidente. Aunque Arévalo había constituido un brillante periodo de transición entre el despótico y arcaico liberalismo decimonónico y el revolucionario capitalismo moderado de Arbenz, sus grandes e inobjetables logros ocurrieron principalmente en el nivel de la superestructura, pero dejando incólumes los graves problemas en la infraestructura socioeconómica del país. Con Arbenz, la mayor transformación económica y social de Guatemala se inicia. Me cabe el altísimo honor de recibir del pueblo y de los legítimos representantes de la nación el cargo de presidente de la República, para el que fui electo por la gran mayoría popular en noviembre de 1950. La fecha de hoy, que marca el fin de una gran etapa histórica y política en nuestro país, inicia a la vez otra época que podrá caracterizarse por el impulso a la economía nacional, el mantenimiento y ampliación de la democracia, el trabajo pacífico y la defensa de nuestra soberanía nacional, todo lo cual es necesariamente la continuación revolucionaria, lógica y consecuente del régimen que inauguró el doctor Juan José Arévalo, presidente ejemplar de Guatemala y un gran símbolo democrático para todo el continente americano. El acto al que estamos asistiendo me produce una doble y elevada emoción. La emoción primaria que siento al ser investido por la más alta magistratura de la nación, y la admiración que, mezclada con legítimo orgullo ciudadano, tengo hacia el pueblo de mi patria, que ve culminar hoy una jornada grandiosa de su larga e infatigable lucha contra sus opresores. Cuando me dirigí al pueblo en Puerto Barrios durante la campaña electoral, refiriéndome a los ataques y coacciones que ha soportado el primer gobierno representativo de la Revolución de Octubre y de la dignidad nacional de Guatemala, dije que jamás en la historia de América un país tan pequeño ha sido sometido a una presión tan grande. Hoy puedo agregar que nunca con tanto éxito ha triunfado la razón de un pequeño pueblo sobre la sinrazón de los grandes intereses fincados en nuestro país. Y precisamente por eso jamás un presidente y un régimen habían sido tan injustamente vilipendiados y calumniados aquí adentro y en el exterior. El programa de gobierno de Arbenz se plantea tres objetivos fundacionales: convertir a Guatemala de una nación dependiente de economía semicolonial, predominantemente feudal, a un país capitalista moderno, económicamente independiente, por medio de la redistribución de las tierras, la producción de alimentos y la dinamización del comercio local e internacional. Y un último objetivo más profundo: hacer que esa transformación fuera realizada de tal manera que trajera consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo. Se trata del planteamiento de un programa concreto de gobierno, enfocado básicamente en la infraestructura económica, y que se propone recuperar, mediante acciones concretas, todo lo económico y políticamente perdido por la entrega de los gobiernos liberales. Recuperación de la soberanía nacional en el transporte terrestre de bienes y personas, hasta entonces monopolizada por los ferrocarriles de la compañía frutera estadounidense, ello mediante la ruta al Atlántico. Soberanía nacional en la exportación marítima de bienes, hasta entonces monopolizada por la mencionada compañía frutera, ello mediante la construcción de una vía alterna de ingreso y egreso de productos y personas,
la ruta al Atlántico, complementada con un nuevo puerto nacional, Santo Tomás de Castilla, como competencia del otrora Puerto Nacional Puerto Barrios, bajo el control de las compañías estadounidenses. Generación estatal de energía eléctrica, hasta entonces monopolizada por la empresa estadounidense Electric Bond and Share, a efecto de lograr la industrialización del país mediante la hidroeléctrica de Juruñ-Marinalá, y la acción maldecida por los sempiternos dueños de tierras y de Guatemala, la reforma agraria. El programa de gobierno no contempla nacionalizar las empresas estadounidenses, sino crearles competencias estatales y alcanzar la necesaria transformación económica para hacer de Guatemala un país capitalista, desarrollado e independiente. Con este programa, Arbenz desafía al imperialismo y a los latifundistas conservadores y reaccionarios internos. Su propuesta propugna la liberación económica y política del país, la justicia social para las masas empobrecidas y, en el fondo de todo, un profundo sentido de dignidad nacional. Para hacer posible su programa y proyectos de gobierno, Arbenz convoca a integrar su gabinete de gobierno a connotados revolucionarios como Enrique Muñoz Meani, Guillermo Torriello Garrido, Carlos Paz Tejada, Manuel Galich, Alfonso Bauer Páez, Humberto González Juárez, Alfonso Martínez, Carlos Enrique Díaz, José Ángel Sánchez, Carlos Aldana Sandoval, Augusto Chernow MacDonald, todas figuras que garantizarían la realización del proyecto de desarrollo económica y justicia social bajo los postulados de soberanía y dignidad nacional planteados por la Revolución de Octubre. Y comienza a trabajar. Indiscutiblemente Jacobo era un trabajador de primera categoría. Era un hombre de principios, un hombre perfectamente definido en lo que quería hacer, enérgico, activo, y se lanza a su programa. Inmediatamente a trabajar con la carretera, a trabajar con Juruñ-Marinalá, a trabajar con el puerto y a comenzar a preparar la reforma agraria. Desde antes de asumir la presidencia, Arbenz, caso insólito en los gobernantes de Guatemala, se ha dedicado a comprender más y mejor los problemas del país que va a gobernar, convocando a expertos en diferentes ramas del conocimiento económico y social para que le ilustren personalmente. Asimismo, y como consta en los archivos familiares, continuamente se apera, sobre todo desde México, de una gran cantidad de bibliografía sobre dichos temas. Estudioso, sumamente estudioso, leía insaciablemente todo lo que le caía para actualizarse, lo que le permitió desarrollar rápidamente una personalidad que seguramente ya traía, en pocos años desarrollar su comprensión del país, su manera de desenvolverse que lo llevó a la presidencia con mucho conocimiento de causa, ya formado como político. No era eso cuando fue miembro de la Junta Revolucionaria en 1944, estaba, digamos, iniciando sus primeras actividades políticas de su vida. Posteriormente, estudiaba todos los problemas que se relacionaban con el programa de gobierno, los estudiaba directamente para poder, en general, la práctica fue discutir con los propios interesados, con los terratenientes, con trabajadores, etcétera, los problemas que tenía que atender dependiendo de la etapa de la reunión. Conversó mucho con los viejos revolucionarios y se instruyó sobre los problemas nacionales más acuciantes. Uno de ellos, el problema fundamental, la desigualdad profunda que había en la tenencia de la tierra. El programa del presidente Arbenz fue formulado desde que tomó posesión y tiene como antecedentes el estudio que el Banco Mundial había hecho en los años 50 o 49, 50, con un convenio previo con el gobierno de Arevalo de conocer las condiciones del país para poder facilitar posteriormente los créditos, como se hace usualmente. Créditos que nunca se desembolsaron porque la presión de Estados Unidos, que es el que maneja tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, no lo permitió en aquel entonces. Eso lo subrayo,
todas las obras que hizo el gobierno de Arévalo y el gobierno de Arbenz no tuvieron financiamiento externo. Arbenz también se apoya en María Vilanova, quien contribuye desde la campaña presidencial en temas de género y otros políticos. Por cuenta propia, trabaja junto a otras mujeres recogiendo el sentir y necesidad de las mujeres en plazas, mercados y espacios en los que se les ha relegado históricamente para incluirlas en la política social del gobierno. Como esposa del presidente, trabaja intensamente por continuar la obra de Elisa Martínez, esposa del presidente Arévalo, en las guarderías, comedores y hospitales. Por su dominio lingüístico asiste al presidente Arbenz como traductora en algunas reuniones diplomáticas y en ocasiones como su asesora más desinteresada. María se compromete apoyando a las expresiones artísticas del floreciente arte revolucionario organizado, entre otros, en el grupo Sakertí, conformado por connotados artistas y jóvenes de todas las vertientes del arte nacional. Más que la esposa del presidente Arbenz, María Vilanova es una referente de la nueva mujer de la revolución guatemalteca. A escasos meses de la toma de posesión, los partidos de la alianza arbencista entran en contradicciones surgidas por intereses particulares y disputas de poder interno, excepto los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, firmemente comprometidos con un programa revolucionario, lo cual constituiría un pretexto principal en los ataques contra Arbenz por parte de la oligarquía terrateniente, la Iglesia Católica y los Estados Unidos al inicio de su gobierno. Los partidos que apoyaron a Arbenz, pues comenzaron a hacer lo que están haciendo ahora, política, para sustituir a Arbenz, a ver quién sustituye a Arbenz. Y comenzaron a hacer política. Y entonces Jacobo se encontró en un momento dado, según conversaciones que se tuvieron posteriormente, que no tenía apoyo. No tenía apoyo. Porque su programa tenía que ver quién lo ayudaba para hacerlo. Y entonces ahí fue donde entró el grupo de comunistas, con Fortuny, con Alvarado, con ese grupo, que era un grupo muy reducido, pero muy trabajador. Y apoyaron a Jacobo. Luego Jacobo se sintió apoyado en el trabajo para su programa de gobierno por este grupo. Ellos prepararon la reforma agraria, entonces pero lógicamente él descansó en ese grupo y ahí vino la acusación comunista. Jacobo es comunista porque está entregado a este grupo comunista, cuando Jacobo lo que hacía era que el grupo comunista le ayudaba en la realización de su programa. Mire, el Partido Comunista, cuando salió a la legalidad, pues no llegaba a los 100 miembros, pero fueron unos 3, 4 diputados que habían sido electos en la coalición con los otros partidos. El Partido Comunista, que era muy activo, y lo han reconocido después diferentes funcionarios altos de Estados Unidos, en la obra de Piero Iglesias, es La Revolución Truncada, están las declaraciones de un alto funcionario de la embajada norteamericana que dice que los comunistas eran los únicos que trabajaban y que los otros partidos eran una partida de borrachos, como los llama él. La desgracia, dice el funcionario, es que los que sí trabajaban eran nuestros peores enemigos. Pero el reconocimiento de que éramos muy activos, indudablemente se ha hecho por otras personalidades. Eso determinó que entonces estuviéramos más cerca del gobierno de lo que hubiera sido necesario si el gobierno hubiera gozado de un apoyo del conjunto de partidos. Pero hubo una sustracción del apoyo. No estaban más interesados en los préstamos que muchos políticos de la revolución le fueron a hacer al gobierno de Arbenz. Prueba que el interés era tener dinero para hacer inversiones en empresas. De eso hay registro. La reforma agraria constituye el corazón del programa del segundo gobierno de la revolución.
Arbenz está claro que ninguna de sus aspiraciones para liberar económicamente al país, sin exclusión de ninguno de sus habitantes, será posible sin cambiar radicalmente el régimen latifundista de la propiedad y las relaciones feudales en la producción. Conscientes de que el impulso de la reforma agraria es vital para financiar los demás pilares de su programa de gobierno, se acerca al liderazgo popular y la intelectualidad afín a sus ideales para construir la propuesta de reforma e impulsarla entre la población campesina. Posteriormente, se dedica a reunir las fuerzas políticas para respaldar la propuesta en el Congreso y entabla un diálogo intenso con el empresariado y sobre todo con los terratenientes organizados en la Asociación Nacional de Agricultores, AGA, para disipar las dudas acerca de la supuesta orientación comunista de la reforma agraria. Desde el punto de vista, no fue una reforma agraria pensada benefactoramente, no queríamos hacer caridad, queríamos desarrollo del capitalismo, y Arbenz insistió muchas veces su vocación para llevar a cabo la reforma agraria en medio de una oposición tenaz, de la oposición de derecha, que no descansó nunca de combatir la revolución sin aportar contrapropuestas. Es una característica de entonces que no hubo contrapropuestas a las leyes o a las propuestas que partían del lado del gobierno, de parte de los partidos democráticos que apoyaban e integraban el gobierno. Él conocía muy bien la agricultura y lo demostró cuando tuvo un par de discusiones en el Palacio Presidencial, recibió a los de la Asociación de Agricultores de Guatemala, la principal organización de los agricultores en aquel entonces, discutió con ellos técnicamente el decreto. Sí, no era un improvisado. A finales de 1952, Arbenz estaba a punto de emprender el primer plan de desarrollo global de Guatemala y previamente a enviar la propuesta de reforma agraria al Congreso, logra convencer a los dirigentes de los partidos revolucionarios que se encontraban divididos para reunir sus fuerzas en torno a la reforma agraria. El 17 de junio de 1952, el Congreso de la República aprueba el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, que tiene como objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originaron para desarrollar la forma de explotación y métodos de explotación capitalistas en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. La expropiación de las tierras incultas en las propiedades mayores a 270 hectáreas o 6 caballerías es debidamente reglamentada para pagar a los propietarios el valor declarado al Estado con bonos del Estado. La alegría por la creación de esa ley llega a los campos y como un mandato de esta, comienzan a formarse los comités agrarios locales que serán los encargados en el porvenir de la repartición de las tierras. Se efectúan mitines en plazas y vías públicas para instruir a las mayorías acerca del decreto 900. Poco a poco se va haciendo conciencia en el campesinado y este comienza a despertar de su sueño de siglos y a darse cuenta de los beneficios que a todos ofrece la ley revolucionaria. El horizonte del campesino guatemalteco, antes tan oscuro, se ha llenado ahora de refulgente luz. Y es que esta ley ofrece a todos la sacrosanta libertad. Él, cuando era el jefe supremo pues, de la reforma agraria, le tocó recibir la demanda de los campesinos que pedían tierra de su finca y él firmó el decreto de su finca. Firmó la expropiación de su propia finca. O sea, le da a usted una idea de mucho convencimiento, mucha firmeza. En menos de 2 años de vigencia de la reforma agraria revolucionaria, entre enero de 1953 y junio de 1954, resultan beneficiadas 138.000 familias, equivalentes a un 30 o 40% de los trabajadores sin tierra que lograban por fin acceso a una base económica propicia para adquirir bienes y servicios y robustecer el mercado interno. Se incrementa sustancialmente la producción de alimentos y se dinamiza el comercio local de forma acelerada.
El Banco Nacional Agrario otorga importantes sumas de dinero en créditos que benefician a casi 2 miles de familias campesinas. Tal medida sin precedentes en Guatemala atrae, por supuesto, inflamadas protestas de los terratenientes de siempre. El presidente Arbenz está consciente de lo que puede provocar dicha reforma. Efectivamente, desde muy temprano, la compañía frutera, al ver que no podría detener el proceso, dice aceptar el pago de sus tierras ociosas, pero al valor que la compañía quiso ponerle, muy por encima de lo que desde siempre ha pagado al fisco. Es decir, había un poderío inmenso de una empresa extranjera, que también esa era la misma situación en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, en las islas del Caribe, en Dominicana y en Cuba. Eran los mismos intereses de la United Fruit Company. Era un monopolio muy poderoso. Cuando se habla de que constituían un enclave bananero, pues sí, porque tenían control de todo. Thomas McCann fue el jefe del equipo de publicidad de la United Fruit Company por más de 20 años, que cuando supo el triunfo electoral de Jacobo Arbenz expresó estas palabras: Guatemala fue elegida como el lugar para las primeras actividades de desarrollo de la compañía porque una buena porción del país tenía tierra bananera de primera y porque en la época en que entramos en Centroamérica, el gobierno de Guatemala, Estrada Cabrera, era el más débil de la región, el más corrupto y el más manejable. En suma, el país ofrecía un clima ideal para inversiones y las ganancias de la United Fruit Company en la región florecieron durante 50 años. Entonces, algo malo ocurrió. Un hombre llamado Jacobo Arbenz fue elegido presidente. Con la concreción de la reforma agraria, el impulso de la infraestructura nacional y una política exterior soberana de dignidad nacional, Guatemala enarbola el estandarte de una independencia política al desarrollar su política nacionalista e independiente. En los núcleos de poder de los Estados Unidos, semejante rebeldía es desde un principio caracterizada como comunismo. Si Arévalo no había gozado de simpatías en el régimen estadounidense por su declarado nacionalismo, Arbenz pasa a ser el verdadero demonio comunista por haberse atrevido a atacar la dependencia económica hacia los Estados Unidos y la explotación interna. Se convierte en un emblema al que había que acabar antes de que inspirara otros procesos semejantes en el patio trasero y más allá. Cualquier procedimiento para lograrlo se convierte en legítimo. La seguridad de Estados Unidos está en juego. Y la suerte del gobierno revolucionario de Guatemala pende de un hilo.
la vanguardia militar, en mangas de camisa, como soldado y como jefe. Llevó a la Junta Revolucionaria de Gobierno el prestigio de su personalidad, ya entonces dibujándose con fogonazos de líder. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, una revolución democrática desde Guatemala conmueve inesperadamente el ámbito latinoamericano. Guatemala, un país semifeudal gobernado por sofocantes dictaduras que lo convirtieron en una finca cafetalera europea y enclave bananero estadounidense, inicia su liberación. Una larga lucha cívica conduce a la renuncia del general Jorge Ubico y permite vislumbrar el cambio radical a mediados de 1944. El sucesor y heredero del dictador, general Federico Ponce Báidez, que pretendía prolongar violentamente el régimen. Proceso en que está finalizando la Segunda Guerra Mundial. Otro acontecimiento relevante de esos días fue la presentación de los elementos del Ejército de Guatemala, quienes llevaron a cabo una concentración en el Campo Marte y ante los miembros de la Junta juraron defender los principios de la Revolución del 20 de octubre. La oficialidad, elementos de caballería, escuela politécnica y la tropa en general estuvieron presentes. Presidieron esta ceremonia los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y sus más allegados funcionarios. En 9 de noviembre de 1944, el embajador mexicano acreditado en Guatemala, señor don Romeo Ortega, llegó al Palacio Nacional para anunciar a la Junta su reconocimiento por el gobierno del hermano país, México, que fue el primer gobierno que otorgó su beneplácito. Posteriormente llegó con el mismo fin el excelentísimo embajador de la Gran Bretaña, Sir John Holston Ledge, y el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos, Mr. Boaz Long, siendo la primera junta militar que Estados Unidos reconoció en América. Así recibió la Junta el reconocimiento de los gobiernos de China, Bolivia, España, Chile, Colombia, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Cuba, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Jacobo Arbenz, soldado y ciudadano, ha influido personalmente en la creación de esta nueva emoción cívica dentro de la que renace Guatemala. Su nombre empezó a mencionarse en un instante trágico para el ejército, en un instante en que el pueblo odiaba al ejército por creerlo culpable de los crímenes de la dictadura. El capitán Arbenz, declinando su cargo en la Escuela Politécnica, llamó como con clarines a sus compañeros para divorciarse del régimen fenicio que gobernaba Guatemala. Concibió y planificó, aliado a figuras juveniles como él,
la rebelión militar concurrente al gran movimiento cívico que ha iniciado. El 20 de octubre lo encontró. No había un plan de gobierno. Había que votar al dictador. Y todo el pueblo quería naturalmente algo que intuía que era la libertad. Pero cada quien piensa en la libertad de acuerdo a su condición de clase, de acuerdo con su posición, que es lo que lo hace tener una idea política. Y ahí, increíblemente, desde este momento, comienza la divergencia de qué hacer, qué gobierno hacer, qué gobierno formar, con quiénes. Naturalmente, los más aguerridos durante todo el tiempo que se fragó la revolución contra Ubico y después contra Ponce, fueron los estudiantes universitarios. Tras el levantamiento armado del 20 de octubre, la Junta Revolucionaria de Gobierno conforma un gabinete revolucionario integrado por personas de reconocida reputación, sin nexos ni pasado con los regímenes autoritarios, ni antecedentes con partidos cómplices de las dictaduras. La Junta Revolucionaria de Gobierno y el Gabinete Revolucionario desarrollan una actividad sin precedentes en la historia nacional. En 147 días, poco más de 4 meses, introducen al país a la democracia y modernidad del siglo XX por medio de un gran conjunto de decretos que expresan el sentir popular y derogan todos los fundamentos del régimen anterior. Es derrocado mediante un levantamiento armado cívico-militar el 20 de octubre de 1944 y que respondía al reclamo popular por la libertad y la democracia. Las masas populares contribuyen y dan carácter de revolución al derrocamiento del régimen despótico. Desde la ciudad de Guatemala se propaga la noticia de la revolución. El júbilo de la población urbana se extiende por todo el país. La revolución vio celebrar juntos a trabajadores urbanos, a la clase media, a la élite terrateniente y al cuerpo de oficiales del ejército. El advenimiento de un régimen de inspiración social, libertad y democracia, la búsqueda de la cual une temporalmente a estos sectores. La ansiada libertad, negada por decenios de autoritarismo liberal, es una realidad concreta expresada en un pueblo armado de dignidad que recomienda la dirección de sus esperanzas a una juvenil junta revolucionaria conformada por el joven oficial Jacobo Arbenz Guzmán, de 31 años, el civil Jorge Torriello, de 35 años, y el mayor Francisco Javier Arana, 39 años. Bueno, fue un cambio enorme. Realmente lo que yo he dicho siempre es que ese momento de la Revolución de Octubre le devolvió al pueblo de Guatemala su dignidad, que es lo más importante. Comenzamos a tener acceso a otras fuentes de información. Habíamos recibido un bombardeo de propaganda democrática de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña y de la Unión Soviética, porque estamos hablando del